Bienvenidos al episodio número 3 del MagaCast. MagaCast, Nati, significa, es un nombre divertido. Yo le mandé a mi editor, no, se llama MagaCast, porque como yo soy maga descalza, entonces a todo le quiero poner el maga, ¿no? Y entonces él me dijo, es de gatos. Y entonces por eso el eslogan del podcast es astrología para humanos curiosos y gatos disléxicos, ¿no? Entonces, bueno, el MagaCast es un podcast que no es exactamente de astrología, es el hilo conductor de la conversación que, bueno, pareciera que ahora hablo con puras mujeres de rulos, porque entonces los 3 episodios, puro rulito, y se lanza con la luna llena. Entonces, esta luna llena es de luna en Capricornio, es una luna con eclipse, que ya te voy a contar un poco más de eso, lo cual quiere decir, las lunas llenas siempre son momentos de revelación, momentos pentecostés, como les digo yo, y nos damos cuenta de cosas que están en el inconsciente para poder resolverlas y pasarlas justamente al consciente. Y esta luna es una luna medio complicadita, porque la luna siempre nos habla de lo materno, nos habla de lo que nos da seguridad, pero la luna en Capricornio, yo siempre digo que es como una sábila, porque la luna en Capricornio es la de los hijos que tuvieron que madurar muy temprano, son como autoasistidas, autolimpiantes, son como gatos, ¿no? Es una luna complicada porque, claro, yo no necesito, yo tengo que cubrir mis propias necesidades emocionales, porque por alguna razón mamá estaba ocupada o mamá tenía muchos hijos. Normalmente las personas que tienen esta luna tienen estas características, o son los hijos mayores, entonces les tocó ayudar a criar a los hermanos, etc. Pero como esta luna viene con eclipse, entonces justamente es como desmontar estructuras relacionadas con la familia, el hogar, la maternidad. Es como un gran golpe de estado a la madre. Es tan golpe de estado a la madre que además es el día del cumpleaños de nuestra madre, que es Venezuela, y viene con eclipse, ¿no? Entonces ya por ahí podemos imaginarnos que viene algo muy importante a nivel de cambios para nuestro país y para nosotros que venimos de allí. Entonces, ya voy a dejar de hablar para que hablemos las dos. ¿Por qué invité a Natalia Mingotti hoy a hablar conmigo en el MagaCast? Porque yo me encontré con su maravilloso podcast que se llama Una mujer es una casa, curucuteando, porque en esto de ser tribu, entonces estamos ahí como enamorándonos las unas de las otras y de lo que cada quien está haciendo. Y llegué a tu episodio que se llama Mujer y no Mujer, corchetes y no madre, ¿no? Sí. Wow. Y me explotó el cerebro porque yo todo lo que hago tiene que ver conmigo, con mis procesos, porque yo la astrología la estoy experimentando constantemente. Más que estudiarla, la vivo, la siento y desde allí la comparto. Y yo tengo mucho tiempo luchando con la maternidad de hijos físicos, porque yo soy una madre desde que tengo conciencia, porque soy mujer creadora de toda la vida, desde niña, pero la maternidad de bebés es algo que me ha intimidado mucho. Tú me vas a entender por qué, porque yo soy Sagitario, igual que tú. Entonces, para mí, el tema de la libertad es un temazo, y porque, claro, yo vengo de un país, Cáncer, que es el signo de la madre, pero con la luna en Capricornio, donde las mujeres son arrechas y cuatriboleadas, y teníamos que poder con todo, y tenía padre y madre a la vez, y entonces profesionales, entonces empresarias, y entonces tienes que estar buena, y entonces tienes que tener el pelo liso, y entonces, pero tienes que tener un marido, pero tiene que ser un marido idiota para que tú seas mejor que él. O sea, es muy fuerte, y yo la verdad es que he sido tan
tan emprendedora y siempre he estado tan ocupada que es como que mi alma me ha protegido de ir a vivir esa maternidad como desconectada que no quería, ¿no? Con el respeto de todas las madres, porque yo sé que las madres todas hacen lo mejor que han podido, pero bueno, en mi caso yo he querido esperar para hacerlo diferente. Y creo que finalmente estoy llegando a ese lugar porque estoy llegando a mujeres como tú y a otro tipo, a conocer otro tipo de maternidades. Entre esas, mi propia maternidad, porque yo tengo una empresa, porque yo soy una mujer creativa y creadora, entonces es como, ¡oh! Es que yo siempre he sido una madre y no lo sabía, ¿no? O sea, puedo hacerlo de esta manera, igual con los bebés, si es que los bebés van a llegar en algún momento. Entonces, bueno, con esta larga introducción quería contar por qué quiero hablar contigo hoy, porque además mi podcast viene como, esto es Natalia, ella es la que me va a hablar, porque tú fuiste una madre joven que has reflexionado sobre la maternidad y la has vivido muy a tu manera, y por eso quería invitarte a hablar de esto el día de hoy. Entonces, bueno, ya no hablo más. No, tranquila. Muchísimas gracias, Mariana. Aquí dos sagitarianas tratando de entender al mundo y yo me identifico mucho con lo que dices, como que todo lo que haces y todo lo que ofreces lo haces desde tu experiencia, porque yo hago lo mismo, o sea, un poco en mi proceso de actividades con otras mujeres, mayoritariamente lo que yo les digo continuamente es nada de lo que yo les estoy transmitiendo es ajeno a mí. O sea, todo es porque yo he pasado por allí y lo he experimentado, porque muchas veces como que el conocimiento se queda solo acá y puede tener una muy buena intención, pero hasta que no lo llevas a la experiencia, hasta que no haces piso con él, hasta que no enraizas con él, bueno, es muy bonito y está muy bien, pero no te va a servir de mucho. La maternidad, bueno, yo, como bien sabes, creo que es un tema muy controversial. Una de las cosas que yo sí recuerdo que dije en el episodio de ese tema era que ya está como pasadito de moda echarle la culpa de todo a mamá. O sea, yo pienso que eso es como, ay, ya, o sea, supérenlo, ¿sabes? Eso es como cuando usábamos los jeans así nevados y te ponías las colitas del pelo como pulsera, o sea, ya, o sea, esa moda pasó, vamos a hacer otra cosa porque mamá hizo lo mejor que pudo. Entonces, desde el entendimiento que mamá hizo lo mejor que pudo, yo puedo vivir mi maternidad, cualquiera que esa sea, ¿ok? Porque puede ser una maternidad de un bebé humano o puede ser una maternidad, como tú bien ya lo has vivido, de tus propios hijos creativos, tu empresa, tus proyectos, lo que quiera que eso sea. Y la manera como tú lo vas a llevar es tuya. Pero además entendiendo que aquello que tú creas solo puede ser creado por ti, porque no existe otra Mariana como tú. Habrán otras astrólogas que tengan una empresa, que sepan de comunicación, que vivan en Madrid, que tengan el pelo rulito, que le gusten los gatos y que usen lentes. Mira, sí, probablemente haya porque somos demasiados millones de seres humanos en el mundo. Pero tú tienes otras millones de características que hacen que lo que tú hagas sea únicamente hecho por ti. Y así van a ser tus hijos. Entonces, yo creo que uno de los principales miedos que tenemos las nuevas mamás es repetir lo que nuestra mamá hizo, por la razón que sea. ¿Ok? Porque, bueno, nos marcó de una manera negativa o sentimos que, no sé, no fuimos apoyadas, no fuimos amadas, no fuimos, en fin, todas esas cosas. Pero cuando tú entiendes que uno, que mamá hizo lo mejor que pudo, y dos, que mamá probablemente también estaba muerta de miedo. Es muy probable que mamá estuviese muerta de miedo. Y tres, todavía es más probable que mamá no se dé cuenta que estaba y está muerta de miedo. ¿No? Eso por ahí. Yo tengo mucha suerte porque mi mamá es una mujer que ha pasado por un proceso de transformación enorme. O sea, yo he visto la transformación de mamá en mi mamá. Entonces, para mí eso fue un ejemplo de vida, ¿sabes? Mi mamá era una mujer, por decir algo, para mí el afecto es físico, ¿ok? O sea, para mí el afecto es, o sea, que me abracen, que me besen, que me amapuchen, que me, ¿no? O sea, que me toquen. Mi mamá
yo le pedía un abrazo y me apartaba. ¿Ok? Porque ella no sabía recibir ni dar afecto físico. Ella no sabía. Cuando nace mi hijo, su nieto, por supuesto a la doña le cambió la vida, ¿verdad? Y se permitió cosas que no se permitió conmigo. Y mi mamá aprendió a abrazar, aprendió a dar amor físico. Y yo vi esa transformación en ella. Y hoy en día conversamos muchísimo sobre su propia transformación. Y yo se lo digo, yo le digo, mamá, yo ahorita con 42 años, recuerdo cómo eras tú de mamá cuando yo tenía, no sé, 10 años, 12 años, 20 años, y yo veo tu transformación. Entonces yo misma también veo mi transformación y veo cómo yo he cambiado como mamá, porque además tengo un hijo que, bueno, que es bien demandante en el sentido que es muy poco tradicional, ¿no? Algunos te dirán, bueno, ¿y a quién iba a salir, no? Exacto. Sí, un poco es como la broma que dicen mis amigos en la universidad cuando me preguntan por él, o sea, porque Mauricio creció entre mis amigos, o sea, Mauricio vio clases en la escuela de letras con todos los profesores de la escuela de letras que lo recuerdan todavía, en fin, o sea, Mauricio se integró a mi vida. Era un niño que iba para museos, para conciertos, un niño que me acuerdo que lo llevé para un concierto de Kevin Johansen, que estaba dibujando Liniers, y yo le había traído de Argentina una franela que decía deconstructivista. Bueno, el niño fue la sensación del concierto, o sea, te puedes imaginar una cosa como de 7 años con su franela en su concierto de Kevin Johansen, además tarareando todas las canciones porque se las sabía todas. Peor era cuando tarareaba Daisy, ¿no? La gente se me quedaba viendo. Pero Mauricio creció así y eso le ha permitido ser el ser humano que es y poniéndome límites a mí. Y claro, ya tiene 18 años, entonces su manera de poner límites cada vez es más tajante, es más demandante y ha sido un proceso. Ha sido el proceso de entender, ya no es un niño. Entonces yo tengo que entender que ya no soy mamá de un niño. Soy mamá de un joven hombre o de un joven que se está convirtiendo en hombre. Y es durísimo, Claro, es horrible. yo me imagino No, no, además no. porque, bueno, yo lo he vivido como madre creadora de, por ejemplo, mi empresa tiene 6 años y entonces, claro, primero mis propios procesos de he cambiado, mi vocación ha cambiado, mis intereses han cambiado, pero ya yo tengo algo creado que además sigo amando mucho, pero que además, que eso, pues a mí me encantaría vivirlo con un hijo humano, porque es como lo que uno creía que la empresa iba a ser lo que yo No, quería que la empresa no. fuera, y resulta que la empresa tiene otra energía, tiene otros ritmos que no dependen ni responden a mis deseos, ¿no? Y eso que estamos hablando de un hijo creativo, pero que tiene su propia energía, ¿no? Y claro, yo siento que un poco la lucha o la experiencia más interesante de desarrollo también de nosotros los hijos en la vida es irnos definiendo según nuestro propio crecimiento y búsquedas y menos desde lo que mi madre o mi padre o mi familia, mi raíz esperan de mí, ¿no? Y creo que además ahorita todos podemos estar sintiendo, e incluso energéticamente, ese dolor porque eso es un divorcio, ¿entiendes? De Durísimo. todo Es lo que yo creía, yo quería, yo no quiero traicionar a la raíz, yo no quiero traicionar a lo que mi madre espera de mí, pero es que si no traiciono esto, no puedo ser lo que soy, ¿no? Entonces, que si no la traiciono a ella, me traiciono a mí. exactamente. Y el precio de traicionarme a mí es demasiado alto. Y yo fui, digamos, el guión de la buena hija casi toda mi vida. ¿Okay? Yo como que era una super alumna, o sea, yo sacaba 18 y me ponía a llorar, ¿no? O sea, yo era súper nerd, sacaba súper buenas notas, era así como dices, muy autolimpiante, o sea, a mí no me tenían que decir, báñate, haz la tarea, no, yo hacía mis cosas, o sea, a mí nadie nunca tenía que decirme qué hacer, sí,
Y siempre fui como muy independiente, yo hago lo mío, tal, eso, ¿no? Y eso, siempre muy, y la academia, y yo tengo que estudiar, y todo esto. Bueno, mi hijo, la academia y eso, se lo pasa, tú sabes por dónde, De la no le suda, como interesa. dicen aquí. Sí, 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 sí. O sea, y es un chico súper inteligente, con una capacidad de análisis increíble, que yo me quedo abismada, pero él no entiende la estructura de la educación. O sea, para él, tener que probar que sabe, ¿no? O sea, presentar un examen es una cosa inútil. O sea, para él, claro, y yo por más que se lo... Y bueno, a ver, que la última instancia que ya quedamos es porque lo tienes que hacer, porque el mundo funciona así. ¿Ok? O sea, porque en la vida hay que elegir como que, bueno, qué tanto te comprometes y qué tanto no. Y a veces para el bien mayor tienes que hacer unas cosas que de repente no le ves sentido, pero hay un bien mayor. Entonces, termina de estudiar para que tengas tu título de bachiller y saques ya eso. Pero él vive continuamente, ¿sabes? ¿Qué signo Cuestionando a es? los profesores. ¿Ah? ¿Qué signo es? Sagitario, por supuesto. Por Porque Dios supuesto. se ríe. No, pero no, no, y es que mi mamá me lo dice, ¿no? Me lo dice, o sea, es que Mauricio es así como todo, ¿no? Entonces, claro, yo entendí que para él las calificaciones no eran algo importante. Tiene unas necesidades emocionales diferentes a las mías, a pesar de que los dos disfrutamos mucho estar en soledad. O sea, ¿sabes? Como que aquí en la casa cada quien tiene sus ritmos, cada quien tiene sus cosas y hacemos como citas, como bueno, vamos a reunirnos para ver esta serie juntos, vamos a, bueno, porque claro, ya tiene 18 años, pero sí definitivamente él me ha enseñado a mí a revelarme. O sea, él me ha enseñado a mí a encontrarme y a yo ser la mamá que yo soy, cada vez una mamá que me gusta más como mamá porque me gusta más como mujer. ¿Y Entonces, cómo pasó primero, eso, Natalia? O sea, porque claro, tú fuiste madre muy joven, ay a no, los 23, ¿no? A los sí, 23. sí, sí, 23 es, que de hecho lo hablaba con mi mejor amiga porque yo fui madre a los 23 y ella a los 21, o sea, éramos las dos muy jovencitas y lo hablábamos el otro día porque claro, ya nuestros hijos son grandes, ya Mauricio tiene 18, mi sobrina va a cumplir 20 y hablábamos de que nosotras nos hicimos madre y después fue que nos hicimos mujeres. Uh-huh. Y nos hemos ido haciendo mujeres mientras nuestros hijos han ido creciendo. Entonces, claro, es muy chévere porque, bueno, el plan apenas se pueda con la cuarentena es irme con Mauricio a un bar a tomarme una cerveza con él porque ya tiene 18, nos podemos tomar una cerveza juntas en un bar. Entonces, bueno, es muy chévere porque yo soy una mamá joven, entonces, claro, tienes eso. Pero por otro lado, yo siento que es duro, es desafiante, tanto para el hijo como para la madre, cuando la madre todavía no es mujer. Es decir, cuando no hay una maternidad desde un lugar de conciencia, que fue mi caso. Sabes, yo con 23 años, mi papá tenía un año y tanto de muerto, que para mí fue un duelo muy duro, o sea, fue un duelo muy, muy, muy alto, muy, muy largo, y para que tengas una idea, se muere mi papá y en menos de 6 meses yo me estaba mudando con el papá de mi hijo, que es un hombre 10 años mayor que yo. ¿No? O sea, allí, ¿no? Era psicoanálisis 101 Exacto. facilito. Sí, sí, Hola, sí, no, Freud. claro, claro, ¿no? O sea, hoy en día lo veo y me río. Mi familia, que siempre ha sido muy respetuosa de las decisiones, no me dijeron nada. Te decían, ok, tú te quieres mudar, múdese, vaya, o sea, muy bien. Mi familia siempre ha sido, y es lo que yo intento también con mi hijo, en el sentido de que eh, no te prohíbo las cosas. O sea, hay unos límites y dentro de esto te puedes mover. Yo no te prohíbo las cosas, simplemente te digo las consecuencias de las cosas. Ahora tú decides y yo siempre voy a estar aquí, ¿no? Entonces, claro, el yo siempre voy a estar aquí me permitió que cuando la relación de pareja no sirvió, porque no servía por un montón de razones, yo llegué a casa de mis viejos y les dije, ¿puedo regresar? Y mis viejos, por supuesto, no, claro, por supuesto, o sea, vente, esta es tu casa. Pero
a ver, Mariana, yo no tenía la más remota idea. O sea, yo no tenía la más remota idea. O sea, tú me preguntas, por ejemplo, hoy, ¿cómo fue que a mí se me ocurrió que yo quería hacer parto natural y sin anestesia y todo este parto, sabes, como totalmente presente y tal, en Aquamater? No tengo la menor idea. O sea, yo no sé en qué estaba pensando yo. Claro, gracias a Dios, sabes, creo que es espíritu que siempre sabe, que hay más que uno, y fue perfecto para mí. Y yo creo que allí ese fue un punto de inflexión importante para mi maternidad, el estar totalmente presente. Y el estar totalmente presente es indispensable para el proceso creativo. O sea, tienes que estar. Eso te quería decir, que claro, te escucho hablar y lo que siento es esto que hablábamos antes de empezar a grabar, de esta pulsión creadora. Además, bueno, no te he presentado, pues este es un podcast raro y, o sea, Natalia, yo además estoy haciendo con ella un curso maravilloso al que me invitó, que se llama Eros y el apetito vital, y que claro, tiene todo que ver con la creación. O sea, para mí, eh, la pulsión de crear tiene que ver con el deseo, ¿no? Y esa cosa que, claro, que a veces, como estamos desaprendiendo todo esto de vivir desde la mente únicamente, ¿no? Y para mí, esto que acabas de decir, te honro por eso y te agradezco, porque para mí entender que me hice mujer. O sea, yo me enteré de que era mujer hace como 6 meses, ¿sabes? O sea, como, ¿sabes? O sea, me enteré de que tenía un útero y que el útero era un lugar de creación y que el útero, eso ha sido sumamente disruptivo para mí, porque he entendido que las mejores decisiones de mi vida las he tomado desde el sentir, desde esa cosa que no puedo explicar y que resulta que me dejó en el lugar perfecto con la persona perfecta, y no desde el lugar perfecto, desde la mente y desde el control, sino desde lo que yo necesitaba vivir, ¿no? Es que ese es el detalle, Mariana. Mientras más en presencia las mujeres o quienes nos identificamos mayormente con una energía femenina, ¿ok? Porque esto va más allá de ser mujer Pero, o hombre, ¿ok? O sea, total. esto tiene que ver con energía. Entonces, pero como resulta que tanto tú como yo decidimos que somos mujeres y además tenemos cuerpos de mujeres, ¿ok? Y es una decisión, bueno, pues uno habla desde, ¿sabes? Como desde allí, o sea, ese es nuestro lugar de enunciación, ¿okay? Nuestra realidad no es otra. Entonces, desde mi realidad de mujer, con cuerpo de mujer, con procesos biológicos de mujer, y que se relaciona con el mundo como mujer, yo entendí que tenía que abandonar mi formación racionalista, cartesiana, busca la evidencia, busca la lógica, tenlo todo milimetrado, haces un cuadrito de Excel, pone, bueno, porque, o sea, para más neurótica organizada que yo, poca gente en el mundo. Y yo entendí que no, ¿okay? O sea, que lo que estaba haciendo era porque me daba miedo. O sea, a mí me daba tanto miedo lanzarme con mis hijos creativos, y fíjate cómo tenemos procesos paralelos inversos. O sea, para ti, el ser mamá de un bebé biológico ha sido algo, bueno, que has estado pensando, gestando, que lo quieres trabajar desde la conciencia, en fin. Pero los hijos creativos te los lanzaste muy jovencita. Exacto. En cambio, mi proceso fue a la inversa. Yo me lancé un hijo de verdad, un bebé de carne y hueso, ¿verdad? Cuando tenía 23 años, que no tenía ni idea de nada, y ahora con 42 es que yo estoy permitiendo que mis hijos creativos vivan. Imagínate. Que ahorita mientras te lo estoy diciendo, entiendo por qué. Porque yo recién estoy destetando a Mauricio. ¿Me entiendes? O sea, porque Mauricio recién cumplió 18 años, además, bueno, ya digamos hay un proceso de él es cada vez más independiente, depende menos de mí en muchísimas cosas, en fin, ya estamos destetando, entonces ya yo tengo mi energía eros creativa para otras Disponible. cosas. Disponible. Claro, claro, porque un hijo te toma, o sea, te toma totalmente. Y aunque hasta el último suspiro de mi vida, Mauricio va a ser ese aire
constante en mí, ya yo tengo foco y energía para otras cosas. ¿Sabes que Entonces, me claro, encanta lo que, perdona, lo que me encanta lo que me estás diciendo, porque está totalmente relacionado con esta energía de luna en Capricornio, y me gustaría aprovecharlo para resignificar esa energía, porque Capricornio es el signo de la responsabilidad, pero también como Capricornio está relacionado con el poder y con el status quo, entonces, claro, podemos ver la responsabilidad con lo creado, no desde un lugar de lo que dice la sociedad o lo que yo aprendí de las estructuras sociales, que era mi responsabilidad con el hijo, porque a mí me pasó y sé que a muchos no les ha pasado igual, ¿no? Que es como nosotros nacimos además en una época en donde nuestros padres se esforzaron por proveernos todo lo material que para que de repente no tuviéramos que pasar por escasez que ellos vivieron, exacto. pero en ese momento, yo tengo 35 años, no existía la conciencia de la nutrición afectiva. Yo, al igual que tú, no vengo de una familia donde el tacto sea importante, y soy absolutamente kinestésica, tengo la luna en Tauro, o sea, ¿sabes? Aquí Hola, también. ¿sabes? Obviamente, ¿no? Entonces, claro, lo que siento que este tema de la responsabilidad podemos asumirla como, ajá, la responsabilidad de qué, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de la nueva maternidad? Entonces podríamos decir, bueno, en principio la responsabilidad es conmigo misma, como madre, como mujer, ¿no? De que si yo no estoy, Maternarte. exacto, si yo no me he maternado, y cuando hablamos de maternar es esta cosa que yo lo digo mucho en mis consultas astrológicas, porque esto mucha gente, es que todo está aquí, ¿sabes? Todo está en la infancia y no estamos descubriendo el agua tibia, pero esto de dejar de culpar a mamá y empezar, mi amor, ¿a ti te gusta la arepita de zanahoria? Háztela. Ya tú no tienes que esperar que tu mamá te Total. tú te la haces tú y ahí te estás maternando. Y a ti te gusta el pelo rulito y tal, y tu mamá siempre te dijo que te lo secara, pero déjate los rulitos Los rulitos, tal cual. y ya está. Y entonces desde allí yo siento desde ese lugar de completud, si es que puede existir esa palabra, yo puedo darme a mi creación desde un lugar, pero yo me tengo. Y siento que el amor también es así, ¿no? O sea, como que yo no te estoy dando la responsabilidad de que tú me ames y me hagas feliz y tal, sino que no, yo me hago feliz, pero prefiero, o sea, me gusta compartir esto que yo soy contigo. Yo creo que son cambios de paradigmas enormes que se están dando a todo nivel. O sea, yo creo que esta época puede dar mucho miedo porque hay mucha incertidumbre y eso yo lo entiendo, pero, y lo comentaba justamente ayer, a mí me emociona. Quizás es porque yo soy una optimista muy terca, Como es sagitarianas las horrible, dos. es horrible, yo es así, yo, o sea, ¿sabes? Yo siempre creo lo mejor, yo siempre apuesto por lo mejor. Entonces yo creo que estamos viendo unos cambios de paradigmas muy interesantes. Por ejemplo, eso que tú dices de la maternidad. Con tantas mudanzas que Mauricio y yo hemos vivido, ¿ok? Porque bueno, hemos vivido en varios lugares, las mudanzas además, cada vez nos vamos desapegando de más cosas. Entonces, por ejemplo, ya la próxima mudanza ya la tenemos cuadrada, es como en un mes más o menos, y ya sabemos que necesitamos 3 maletas y media y unas 4 cajas que vamos a dejar y ya. Pero yo recuerdo en algún momento, hace un par de años, alguien me dijo, bueno, pero y ese muchacho no tiene estabilidad con tanta mudanza y tal. Entonces yo le digo, mira, ya va. Uno, la estabilidad de Mauricio es que tenga una casa y donde quiera que yo esté, él va a tener una casa. La casa será grande, chiquita, más cómoda, más incómoda, como sea, pero él va a tener una casa. Y en segundo lugar, si yo fuese la esposa de un diplomático o de un alto ejecutivo de una multinacional que se mudan cada 2, 3 años, ¿me estarías diciendo lo mismo? Ujú. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque soy una mamá criando un hijo. Claro. Entonces,
hay que cambiar un poquito esas ideas de lo que se supone que debe ser una mamá. Y a mí me han cuestionado desde porque tengo tatuajes, entonces no soy un buen ejemplo para mi hijo, y así como que, ajá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O que en mi casa se hable abiertamente de sexo. Yo le digo, bueno, pero y es que, o sea, ¿por qué yo no puedo hablar de sexo con mi hijo? O sea, ¿quién más puede hablar honestamente de sexo que una mamá que ha hecho una investigación y estudios y se ha formado en sexología y en todo el tema, que hablarlo con su hijo? Y Mauricio y yo tenemos una comunicación muy franca en ese sentido, con todo y que él a veces me dice, ya mamá, por favor, suficiente. Y yo, pero ya está, claro, pero es normal. Pero, ¿sabes? Creo que hay que cambiar esos paradigmas. Y fíjate, ejemplo, yo vengo de una familia que también cambió esos paradigmas. Es decir, en el Día de la Madre, en mi casa era mi mamá con mi padrastro, con la mamá de mi padrastro, el hermano de mi padrastro, o sea, mi tío, ¿ok? Eh, pero además iba mi papá biológico con mi nona y mi nono, ¿ok? Y éramos todos ahí sentados, o sea, los tuyos, los nuestros, los míos, los de todos sentados, y para mí eso era totalmente normal, ¿sabes? Que yo siempre crecí en esta familia en donde éramos mamá, papá, madrastra, padrastro, hijastro, hermanastro, los hijos, los tuyos, los tíos, los todos, pero yo solo entendí que eso no era muy normal o muy popular cuando salía al mundo, o sea, cuando, no sé, ya tenía 15, 16 años o más inclusive, que me decían, pero ¿y a tu padrastro no le importa que tu papá esté allí y que se vean y tal? Y yo, no, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Como que yo no entendía hasta que la gente me fue explicando. Inclusive el mejor amigo de mi mamá le dijo, es increíble cómo ustedes tienen una relación con sus hijos. Es decir, para mí mi segundo papá es él y lo amo profundamente y es así. Y mi mamá también con mi hermano, que no es su hijo biológico. Entonces yo crecí en una familia en donde la sangre no era el hilo era el amor. Claro, y además allí, y quiero sumar a eso, además, con esta sincronicidad energética que tenemos nosotras al ser las dos Sagitarios, que yo además nací 8 años después de mi hermano, el anterior a mí. Mis dos hermanas ¿Okay? me llevan 10 y 8 años. Entonces, claro, nací, mi mamá me tuvo a los 40 años, yo no estaba metida en el plan. Y para mí, algo que siento que compartimos y que yo quisiera demasiado tener bueno, lo tengo en mi maternidad creativa, es que yo he sido libre, ¿no? O sea, mis padres, si hay algo que me dieron muchísimo y que para mí ha sido la base de mi crecimiento desde niña, ha sido la libertad de ser exactamente lo que yo he querido ser. Y yo siempre me he sentido amada y respaldada en mis decisiones, buenas, malas, regulares. O sea, yo he tenido esa confianza. Y siento que vivir, que esa libertad de dársela a los hijos, pero además de dársela a uno mismo, ¿no? Yo creo que yo hubiera querido, si le pudiera dar un regalo a mi mamá hoy, es que me hubiera gustado que mi mamá se hubiera permitido ser más libre, ¿no? Pero claro, entiendo, mi mamá cumplió el lunes 76 años y entiendo que para ella no era tan sencillo hacerlo justamente por las circunstancias en las que creció, pero me dio a mí la libertad de hacer lo que me diera la gana, incluso cuando hacer lo que me da la gana es ir en contra de muchas cosas que ella me ha enseñado, pero creo que eso es demasiado fundamental en la creación de esta nueva maternidad, ¿no? O sea, tenemos que ser más libres todos. Sí, sí, porque además, ¿de qué te sirve criar un ser que no se sienta libre? ¿No? Es como, yo siempre le digo a Mauricio, no hay nada que tú puedas hacer que haga que yo te deje de amar.
Eso no quiere decir que yo apruebe todas tus decisiones, porque que yo apruebe o no tus decisiones, a ti no te tiene que importar. Tú no tienes que demostrarme nada a mí ni a nadie. Tú no tienes que hacer nada para complacerme ni a mí. Claro, he dicho, él me ha escuchado esto de bebecito y a veces me lo dice para reírme a mí y yo me digo a mí misma, coño, para que yo crié un hombre con este sentido crítico que me responde así, ¿no? Entonces yo digo, Dios mío, ¿por qué? Pero está bien, es eso justamente. O sea, yo no quiero que él crezca sintiendo que él me debe absolutamente nada. Yo no quiero que él crezca sintiendo que él tiene que hacer cosas por mí, o para complacerme a mí, o a sus abuelos, o a quien quiera que sea. Él tiene que vivir para y por él. Y fíjate que de hecho tanto es así que cada vez que sale para, sabes, qué sé yo, con amigos, una fiesta, cualquier cosa, el lema es, ¿no? Así como que la cantaleta es primero, uno, no hacer nada que te ponga en riesgo a ti y no hacer nada que te ponga en riesgo a otros. Entonces, cada vez que vayas a tomar una decisión, toma en cuenta, ok, esas dos cosas. Si la respuesta para las dos circunstancias es no, échale para adelante y hágalo. Si la respuesta es sí, ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias de eso? ¿Sabes? Porque es lo que yo siempre le digo, mira, no hay nada prohibido, ¿ok? O sea, a ver, que el mundo es vasto y no existe en realidad nada prohibido. Lo que tenemos es que estar conscientes de si podemos o no con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y ahí es Porque, donde se pone peluda la cosa. porque la libertad no está desprovista de responsabilidad. Y eso Por es, supuesto. y ahí la luna en Capricornio pues nos viene como anillo al dedo, ¿no? Que es asume las consecuencias de tu libertad, Asume ¿no? tu barranco. Asume tu Asume tu barranco. barranco. Asume tu Eh, barranco. me gustaría saber cómo está siendo esta experiencia de la maternidad creativa para ti, porque sé que ha sido un proceso interesante. Y, y qué nos puedes contar sobre ese tema, porque además muchas mujeres, y eso, o sea, como que quiero abrir espacio para esto, porque no, no tenemos que ser madres de hijos físicos, ¿no? O sea, No, nosotros venimos de un país y Latinoamérica en general, tenemos esta cultura de culto a la maternidad y además esta cosa horrible. de la Virgen María, de como la maternidad como realización, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas ya se ha dicho mucho, pero bueno, repetirla. Si tú no quieres ser mamá, no tienes que ser mamá, no pasa Para nada. nada. Pero bueno, pero puede ser, pero de repente puedes ser emprendedora, de repente puedes tener tu marca o simplemente eres una creadora de tu vida, ¿sabes? O sea, porque la creatividad al final es una energía que nos acompaña hasta cuando vamos a elegir por qué calle nos vamos a ir o qué ropa nos vamos a comer o qué vamos a comer. Entonces, quisiera saber un poco de esta experiencia como mujer creadora. A ¿Qué ver, hay aquí? ¿qué descubrí? Descubrí que es cuando vibro más, es cuando mi corazón late más fuerte y de un tiempo para acá eso es lo que yo busco, que el corazón late más fuerte, que me emocione las cosas que hago, que siento el entusiasmo, ¿no? Que es esa emoción de los dioses, ¿no? De lo divino. Ser madre creativa, wow, ha sido intenso, fue muy difícil para mí asumirlo, porque, bueno, porque era así como, no, ¿para qué lo voy a hacer? En fin, todos los saboteos que uno se los dice, yo me los dije, todos, todos. Tú dime lo que yo lo hice, yo pasé por ahí, yo todo, todo, todo. Pero bueno, llegó un punto de inflexión en el que ya no podía seguir diciendo, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Desde hace ya tiempo atrás, yo vengo como con una autoformación, una cosa autodidacta, leyendo y formándome con cuanta cosa online puedo acceder, puesto que, bueno, aquí en este chachopo polaco en donde yo vivo, tú me dirás qué cosa presencial puedo yo hacer. Entonces,
por ejemplo, comenzar el diplomado en sexología con la doctora María Gabriela Santini fue abrir ya una puerta y encontrar todas unas respuestas acerca de la sexualidad y de la energía creativa que estaba allí, y por allí comenzaron a gestarse cosas, y entonces fue como todo esto que yo he venido formándome a raíz de mi interés por la sexualidad, que devino en la creatividad, que devino en el trabajo terapéutico, que devino en todas otras cosas, se unió con mi experiencia docente de una pila de años dando clases de literatura para adolescentes. Entonces, bueno, se mezclaron las dos cosas y de repente me encontré, como yo escribo, bueno, que soy como un Sherpa, que ya subió al Everest, bajó, y que puede acompañar a quien quiera, a quien tenga la disposición a subir al Everest. No porque yo vaya a subir el Everest por ti, ni te vaya a decir cómo hacerlo, pero te puedo dar unas pistas para que tú decidas cómo subirlo. Es un poco como yo les decía, que nadie vino a vivir la vida de nadie. O sea, tú puedes admirar a alguien, tú puedes admirar los procesos de alguien, tú te puedes inspirar. Y esos son mapas. Y tú que has hecho el Camino de Santiago, pues lo sabes muy bien. O sea, el mapa está allí. Ahora, tú lo quieres hacer caminando, en patineta, en patines o en moto. Tú lo quieres hacer con zapatos de goma, con sandalia o en botas montañeras. Tú quieres ponerte pantalón o quieres, o sea, ¿sabes? Tú vas a ir con una mochila o vas a ir con un bolsito. O sea, el cómo tú vas a transitar ese mapa es tu decisión. Y así es como yo veo el proceso creativo también. O sea, tú puedes ver cómo otros lo han hecho, pero tienes que lanzarte. Y mi frase, que la acuñé, ¿verdad? Después de usarla muchísimos años con mis alumnos dándole clases sobre, bueno, escribir y todo este tipo de cosas, era que en el momento yo les decía, yo les puedo dar todas las reglas, todos los ejemplos, podemos leer a los grandes maestros de la literatura, pero hasta que no se sienten a escribir, no pasa nada. Es como si yo te diera clases teóricas de natación. Yo te puedo dar toda la clase, pero hasta que no te lances en la piscina y trates de no ahogarte, no vas a aprender a nadar. Entonces, Claro, perdón. sí, no, dale. Entonces, como que, ¿sabes? Ese es mi leitmotiv creativo. Lánzate a la piscina y busca manera de no ahogarte. Eventualmente vas a nadar con gracia, o sea, seguramente al principio vas a dar ahí unas patas de ahogado, pero después vas a nadar con gracia. Y cuando comiences a nadar con gracia, es riquísimo, es riquísimo, y es atreverse. Y me lo permitió la cuarentena. Y me lo permitió cuando me di cuenta que me iba a quedar sin empleo, que me iban a despedir, porque fue como todo un proceso, ¿no? Fue como crónica de un despido anunciado, ¿no? Entonces fue así, y yo dije, bueno, tengo dos opciones: o me deprimo y me hundo y veo a ver qué carrizo voy a hacer, o me pongo a crear. Y me puse a crear, y bueno, ya estoy en este... Maravilloso, porque además es lo que nos da las crisis, es un cliché, pero bueno, es que es así. La crisis es la que te mueve, la que te saca, la que te empuja, y tú decides qué hacer con esa incertidumbre, con ese vacío. Además, yo creo que el vacío es un lugar, pues, bueno, ahí es donde nacen los bebés. O sea, la oscuridad de la tierra donde crece la semilla. O sea, al final ese es el lugar en donde tú sacas los recursos que tienes. Y me encanta lo que dices de la experiencia, porque además una de las cosas que a mí la creatividad me ha regalado es que no es importante, o sea, si sale bien es buenísimo, ¿sabes? O sea, a mí me encanta cuando yo grabo el beta astral o cuando hago estos inventos, me encanta, siempre sale bien además, ¿no? Porque uno hace las cosas con amor y por eso salen bien. Pero me encanta sobre todo cómo lo creado me transforma a mí, ¿no? O sea, cómo yo me hago mejor, me hago más sabia o me hago más feliz. Eso es lo que a mí me interesa de la experiencia creativa,
Y claro, si estás pensando en cómo te va a salir el hijo, cómo te va a salir la empresa, cómo te va a salir el libro, apegándote al resultado o temiendo al error o hacer el ridículo, es que yo no sé bailar, entonces como, bueno, nadie se mete en clases de baile sabiendo bailar, ¿entiendes? O sea, uno se mete en clases de baile para aprender a bailar, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, hay que equivocarse y hacerlo lo mejor que uno puede y pasarlo bien, que eso es otra de las cosas Disfrutar. que es el Eros, ¿no? O sea, si tú la vida lo que estás creando, lo estás disfrutando, lo que sea que estés creando. Entonces creo que esa es una gran pregunta para este momento, ¿no? Porque eso también nos dejó la pandemia, nos ha dejado la pandemia, es si tú miras atrás tu vida ahorita, si te da coronavirus y te mueres mañana, tú disfrutaste tu vida, tú te sientes Claro. orgulloso, no por lo que lograste en dinero, no, te lo pasaste bien, Te la gozaste. te la gozaste, Te la ¿sabes? gozaste. Es que esa es la pregunta, porque al final yo creo, o a mí me encanta la certeza, y lo digo responsablemente, de que uno de los aprendizajes que podemos decidir, porque de nuevo, aprender o no es una decisión, o sea, podemos seguir por el camino como si nada. Pero si decides aprender, yo siento que una de las cosas que la pandemia nos mostró es que las grandes estructuras no son confiables. Todas las grandes estructuras no son confiables. Todo lo que nosotros pensábamos como sociedad, como no es confiable. Eso no existe. En realidad no existe. Así como no existe el tiempo porque es una convención, así como no existe el dinero porque es simplemente un acuerdo sobre un pedazo de papel que tiene un valor o sobre un mineral que tiene un valor, porque el dinero per se es un concepto. Entonces, yo creo que muchísima gente se dio cuenta de que su vida estaba basada en contextos ajenos, en grandes estructuras ajenas que no son garantía de absolutamente nada porque colapsaron. Entonces, lo único que tienes es adentro. Es lo único que tienes. Y por otro lado, coincido totalmente contigo. Cuando haces las cosas desde lo que resuena genuinamente en tu corazón, va a salir bien, va a salir bien. Y eso es algo que yo me di cuenta hace unos días atrás, que yo dije, si tú sientes una pulsión de crear algo, lo que quiera que eso sea, pero tú sientes una pulsión de crear algo, si tú sientes esa pulsión desde un deseo genuino, es porque alguien lo necesita, es porque alguien más necesita que tú hagas eso, porque la creación, porque el universo no pierde tiempo, ¿ok? O sea, el universo ni pierde recursos, ni pierde tiempo, ni pierde energía, o sea, eso no existe. Entonces, si tú sientes la urgencia de ponerte a hacer ponquecitos veganos de colores y con personajes de Disney, no sé, por decir algo, haz tus ponquecitos veganos de colores con personajes de Disney, porque seguro hay alguien que está como loco esperando que en Instagram, ¿sabes? Pasen esos ponquecitos por su feed. Y de repente no son 10 millones de personas, pero esa persona va a ser muy feliz. Y esa persona muy feliz te va a recomendar a otra persona feliz. Y así van a ir y vas a crear tu propia comunidad. Entonces, yo estoy absolutamente convencida y desde mi terquedad horrible de que cada vez que sentimos una genuina pulsión por crear, es porque alguien está necesitando eso que nosotros necesitamos crear, aparte de nosotros mismos que necesitamos crearlo, ¿ok? Pero como somos red, ¿sabes? Como somos un tejido, entonces todo aquello que yo haga es una onda expansiva para alguien más. Entonces hay que hacerlo, hay que salir, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y es tan divino cuando la creación, yo por eso cada vez incluso cada vez me creo más porque lo que creo, eso, va llegando a otros lugares y cuando me regresa en forma de bendiciones, ¿no? Porque todo lo que me regresa es, vi el beta, me sentí identificada, me diste una respuesta, tal, incluso a mí misma, porque yo cuando grabo el beta, después lo veo cuando me pasan las cosas y digo,
además estoy convencida porque soy Sagitario, de que lo hablamos antes, que esa no soy yo, sino que yo estoy ahí siendo canal de algo que estoy descargando y de algo que está viniendo, que no solamente soy yo, y eso me llena de vida profundamente, me da impulso, me da propósito, me hace sentir útil a los demás. Entonces, Sí. creo que ahí la creatividad es algo, ¿sabes? No, cero masturbatorio, ¿sabes? O sea, creo que ahí la creatividad es absolutamente, es vida, es ser como la madre tierra, o sea, bueno, además que eso es lo que somos, ¿no? Somos un Total, pedacito del universo. mira, cuando yo lancé el primer episodio del podcast, que fue en agosto del año pasado, que con un meme que me mandó mi hijo en estos días que decía, era algo así como que, ay, como no puedo pagar terapia, entonces me puse a grabar un podcast. Claro, en el meme que él me mandó era muy chistoso, ¿no? Y entonces yo le digo, ay, sí, tan lindo tú. Pero sí, o sea, realmente yo empiezo a grabar el podcast porque aquí en Polonia yo no hablo polaco, no tengo sino un amigo, es decir, yo aquí, ¿sabes? Yo aquí no hablo con nadie. Yo aquí no hablo con nadie. Yo necesitaba hablar. Y tras tantos años hablando y trabajando en docencia y trabajando en promoción cultural, o sea, era como que, Dios mío, o sea, tengo que hablar. Bueno, grabo el primer episodio del podcast, grabo creo que el segundo. Entonces, claro, cuando recibo como que los comentarios de mi mamá, por supuesto, mi mamá tan bella, escucha de todo lo que yo hago, escucha todo, tal, y también, bueno, mis amigas así, ¿sabes? Que son las más porristas, cheerleaders del mundo. Ok, todo bien. Pero cuando una persona que yo no conozco me escribe y me contacta y me dice, esto que dijiste en el episodio me tocó por esto y esto y esto, tú no sabes la emoción que a mí me dio. O sea, yo me puse a llorar de la emoción y no por una cuestión de ego, de, ay, yo que dije algo. No, 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 es como, o sea, qué belleza encontrarse. O sea, qué belleza generar este encuentro. Y bueno, y eso fue como ¿sabes? Como la semillita, ¿no? Que es ese podcast, que es Una mujer es una casa, y Una mujer es una casa, pasan muchas cosas en esa casa. O sea, en esta casa está pasando el podcast, en esta casa están pasando talleres, en esta casa se vienen cosas de cocina, y bueno, y ando inventando en esta casa cosas. Pero es eso, sí, o sea, es esa emoción que tú dices, o sea, cada vez que una persona dice, mira tal cosa que dijiste, uno así como que, sí, es bellísimo, es muy bello, es Es muy, muy bello, hermoso. es Natalia, muy bello. siempre cierro el episodio con recomendaciones para trabajar esta energía que nos Claro. abre la luna llena. Bueno, en principio quiero pues recomendar, lo primero que quiero contar es el taller que yo estoy haciendo contigo, que tenemos clases más tarde, de Eros y el apetito vital, porque creo que ir allí también es abrir ese apetito por el poder creador, que todos lo tenemos, no es algo exclusivo de alguien que tiene una carrera creativa o que se siente creativo, todos somos creadores. Y bueno, quiero pedirte que si tienes alguna recomendación para maternidad, para creatividad, para lo que sientas que pueda ser útil a quienes están en estas búsquedas, pues... Sí, libros, bueno, esto que es una Biblia, que es Mujeres que corren con los lobos. Sí, bueno, de hecho mira esto, ¿no? Es un O sea, oráculo. Mujeres que corren con los lobos sí, es un oráculo. sí, yo este libro, bueno, en fin, hay que leerlo, es algo maravilloso. Ay, ya va, perdón. Este libro, El Camino del Artista, ¿ok? Que bueno, es un clásico de Julia Cameron. Todos están en español, perdón, pero, o sea, están en español también. Y Y luego está están en PDF en internet. sí, O sea, sí, súper bájense accesible. esta vaina si quieren. Sí, sí, sí. Y luego está este que también está en PDF. Uh-huh. Este es rudo. La autora es Nancy Friday. Está en español también. Uh-huh. ¿Ok? Y este es la búsqueda de la identidad de la hija, ¿no? Es como la hija se reconoce.
sin la madre, con la madre. Claro, es rudo, o sea, es un libro rudo, no es... Bueno, como los apegos feroces que los acabo de Ajá, terminar, chama. Apego feroz es Rock duro. and roll. Muy Sí, sí, rudo. sí, sí, Buenísimo, o sea, sí, súper sí, recomendado. sí, sí. Eh, También, aparte de leer, yo creo que la recomendación más importante que yo le daría a cualquier persona que quiera conectarse con su energía creativa es permitirse vivir atento. Yo creo que muchas veces no nos terminamos de conectar con nuestra energía creativa porque estamos muy distraídos, estamos muy rápidos, y no nos permitimos vivir atentos. O sea, yo tengo años diciendo por el derecho a la pausa. Hay que aprender a vivir un poco más, mucho más pausados, hay que aprender a observar, hay que aprender a estar presente. O sea, si estás cocinando, si estás limpiando, porque hoy en día, con toda esta inmediatez, como que estamos en el multitasking todo el tiempo y al final no estamos verdaderamente en nada. Y lo otro también es entender que la creatividad es un proceso. ¿Ok? Porque es que esa es la otra, porque queremos resultados inmediatos. En los procesos creativos no existen los resultados inmediatos. ¿Sabes? O sea, es hacer el pan. O sea, compras los ingredientes, los mezclas, amasas, dejas levar, vuelves a amasar un poquito, vuelves a levar, y con todo eso no tienes garantía de que el pan vaya a salir bien, pero bueno, lo haces. Y hay que confiar en el proceso y gozarse el Confiar en el proceso. hijo, confiar en el hijo. Confiar en el hijo. Lo que hablábamos al principio, hay que confiar en el hijo porque el hijo te va diciendo, el hijo te va enseñando, el hijo y creo que eso es Escucharlo. bello en todo, eso en todo en todos los todos los tipos de hijos. Yo, por ejemplo, mi agencia Maga, que además es pisciana, ¿sabes? Entonces, ella le gusta es la profundidad, ella le gusta es una cosa, un amor incondicional y tal, y yo, bueno, está bien, pues la muchachita me salió así y así son los procesos, así se vincula la gente en el equipo. Entonces, bueno, entender yo que ahora entiendo más la energía, es como, bueno, déjame ver cuál es la energía de este proceso y permitirlo, ¿no? O sea, me encanta lo que dices de la lentitud, es algo que yo estoy segura que a ti te pasó como a mí por sagitariana, cuando yo entendí el poder de la lentitud, porque yo era siempre andaba con un cohete en el Favorito. piso, ¿sabes? Pero O sea, total. pero Total. total, y es como ahora que soy más lenta, bueno, primero que como más rico, que duermo mejor, y claro, yo me siento a trabajar, yo me siento a escribir, yo me siento a grabar, y lo que saco es muchísimo más rico que lo que hacía antes cuando trabajaba 10 horas al día, creyendo que por hacer más era más productiva. Entonces eso también es una gran enseñanza que nos da la energía femenina, el maternarnos, el conectarnos con nuestro cuerpo, nuestras necesidades, o sea, todo eso al final regresa a ti en forma de abundancia. Sí, 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 sí. Y permitir que tu hijo sea lo que tiene que ser. O sea, ¿sabes? Permitir que el proceso sea lo que tiene que ser e ir cambiando. O sea, ejemplo, nosotros tuvimos clase del taller de Eros el sábado pasado. Chévere. Pero como yo di, planteé y terminé creando la sesión de hoy, fue un proceso totalmente diferente al de la primera sesión. Y, y Ya, ahí va, es y así. ahí va, y ya está. ¿Sabes? No tiene sentido controlarlo, al igual que no tiene sentido que yo intente controlar a mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo, el de carne y hueso, él es quien es, y él va a hacer en el mundo lo que tiene que hacer, y él no tiene que vivir mi vida. Que eso, Y el hijo no es responsable de realizar a la madre tiene que no, realizarse a sí misma. no, vamos a quitar eso de una vez, pero eso vamos a quitarlo para todo, para hijos, pareja, para todo Todo. el mundo. Ya basta de darle bueno, de darle la responsabilidad emocional al otro, cuando es únicamente nuestra, es únicamente nuestra. Y mientras... Cuéntanos de tu taller de creatividad antes de que te vayas. El taller de creatividad, sí, el taller de creatividad comienza bueno, el domingo que viene, el domingo 5 de julio. Sí. 4 de julio es el domingo que Ah, viene. Ajá, el día sí,
Si el El eclipse domingo es el lunes. El Ah, domingo ok, no, es que ando perdida. Ok, sí, el domingo de la semana que viene, que es 4. Sí, es que yo trabajo como por días así. Yo lo titulé Expedición Creativa y es así 21 días para caminar por el bosque de mis deseos. total. Porque la idea son 3 semanas en las que, bueno, vamos a explorar cuáles son esos deseos creativos y qué hago con ellos. Entonces, bueno, hay 3 sesiones presenciales, hay ejercicios diarios, es como bien dinámico, pero también práctico bueno, para que dé chance de hacerlo dentro de las rutinas que cada quien esté teniendo, pero sobre todo enfocado, porque lo que más me doy cuenta, tanto por mi propia experiencia como el ya haber trabajado bueno, con un montón de mujeres, es que no confiamos en nosotras mismas, no confiamos. Entonces, el taller va muy enfocado a escucharnos, a confiar, a de verdad darnos cuenta que si estamos vivas es porque tenemos algo que hacer en el mundo. Qué belleza. Y eso es bellísimo, y eso es eso. Y a mí, bueno, me da mucha emoción pensar eso, pensar que más personas se van a lanzar a crear y el mundo así es un lugar mejor, ¿sabes? Cuando cada quien hace aquello cuando cada uno de nosotros hace las cosas desde el deseo genuino de su corazón, el mundo es un lugar mejor porque se va creando una red de luz. Entonces, vamos a tratar de generar más luz. Es eso, vamos a tratar de generar cada vez más luz como podamos. Entonces, por eso Gracias, te amo. gracias a ti, Mariana, gracias. Gracias por esta conversación. Creo que, bueno, va a ser muy bonito compartirlo en este mes que ha sido tan duro porque muchos planetas retrógrados, 3 eclipses, Mercurio retrógrado, o sea, estamos todos en un proceso de tormenta interior, pero que, bueno, desde allí podemos recrearnos en una raíz más sólida, más auténtica, más real, más nutritiva, auténticamente nutritiva, y yo creo que de verdad la humanidad lo necesita, ¿sabes? Estamos todos muy agotados de muchos años de lucha, de conflicto, de separación, o sea, creo que llegó el momento de empezar a vivir desde otra manera. Y estoy convencida como tú de que estamos en el momento, y además que qué bendición ser adultas en este momento en que podemos aportar soluciones y alternativas para recrear esta nueva humanidad con la tecnología del amor. Sí, sí, porque eso somos, porque al final la energía creativa es esa, es una energía divina, entonces vamos a conectarnos con eso, vamos a generar luz, hay que repetirlo, hay que repetirlo, hay que repetirlo, hay que repetirlo, vamos a generar luz y vibrar desde el corazón, vibrar desde nuestro centro, lo más conectados con la tierra posible y desde allí, ¿sabes? Poder proyectar. Sí, Compartir eso. sí, absolutamente. Muchas Gracias, gracias. Mariana. Gracias a ti. Adore. Nos vemos más tarde. Sí, nos vemos. Y bueno, gracias Gracias. a todos los que nos acompañaron en esta hora. Creo que nos tiramos una hora. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio del MagaCast en la próxima luna llena.